Hola chicos y chicas, hoy les quiero invitar a que me acompañen a revisar este clásico de la historieta de horror, terror, ciencia ficción y fantasía. Un título eterno de la editorial Warren que combinaba a los mejores guionistas con los más asombrosos ilustradores del medio, en historias que contaban de hombres lobo, vampiros, brujas, viajes a través del espacio o simplemente el terror que se escondía debajo de la cama. Porque esto es Creepy número 1, publicado por Planeta Comics, y te invito a me acompañes en esta reseña hoy en Comics Aquí y Ahora. Tras una tapadura y estas maravillosas guardas ilustradas, Creepy en blanco y negro. Dentro, 248 páginas que contienen las revistas 1 al 5 de la edición originalmente publicada por Warren el año 1964. Planeta Comic publicó Creepy completa en 1 a 21 números, del cual este es el primero de los tomos recopilatorios. Dentro hay historias que varían entre las 5 a 7 páginas. Cada revista tiene historias con un número variable. Guiones de Archie Goldwyn, Joe Orlando, Larry Ive. Dibujos del gran Frank Frazetta, Gray Morrow, Angelo Torres, Al Williamson, Red Crandall, entre otros. La portada es de Jack Davis, por lo menos en el número 1. Y dentro contienen historias que generalmente son de terror, horror, también de ciencia ficción y alguna de fantasía. En esa relación de cantidad, lo que más ilustra este Creepy son las clásicas historietas o historias de vampiros, hombres lobo, con un giro o una modificación que le dan frescor a los cuentos varias veces contados. La introducción por John B. Cook, que cuenta algo más de la historia de Warren y cómo se planificó y gestó la aparición de Creepy en su época. El maestro de ceremonias, este personaje, el tío Creepy, que abre y cierra cada historieta, siempre con un guiño algo cómico o sarcástico. Como te decía, los ilustradores van a ir variando, y también los guionistas. Por ejemplo, en esta Voodoo, con guión de Russ Jones, Bill Person y dibujo de Joe Orlando. Joe Orlando, que además participará mucho en los guiones de la colección. Todo en blanco y negro. El hombre lobo, con guión de Larry Ive y dibujo de Frank Frazetta. El maravilloso arte de Frank Frazetta es inolvidable, y aquí en El hombre lobo destaca por sus cualidades artísticas en una historia que cuenta la pesadilla de todo cazador: volverse el animal cazado. Además, esta historia tiene la particularidad de que fue la última historieta completa ilustrada por Frank Frazetta, que después solo se dedicará a dibujar portadas y ya con una labor de ilustración para publicidad. El realismo, los gestos, las caras, los seres parecen salir del papel y volverse tan reales como lo que rodea a el lector
mientras pasa cada una de sus maravillosas viñetas. Algunas historias son adaptaciones de clásicos, como por ejemplo esta, El corazón delator, un clásico de Edgar Allan Poe, adaptado por Archie Goldwyn, esta vez en el guión, y con el dibujo de Red Crandall. También aparecen adaptaciones de Ambrose Bierce y Bram Stoker. Otro de los apartados que se contienen como páginas unitarias son las tétricas tradiciones de Creepy, en que el tío Creepy nos cuenta las historias a través de la historia de los vampiros, los hombres lobo, los necrófagos. Esta vez son ilustración histórica más que mera fantasía. Yo Robot, con guión de Otto Binder y dibujo de Joe Orlando. Esta es una de las pocas historias de ciencia ficción que contiene el tomo. Al final del tomo hay un apartado de cartas muy usual en las historietas de aquellos años, hablamos de los años 60 del siglo anterior, en que los lectores van identificando sus gustos o no, y cómo este apartado de la ciencia ficción produce un pequeño conflicto entre aquellos que prefieren una revista aparte que trate sobre historietas de ciencia ficción y aquellos que agradecen, por ejemplo, este caso de Yo Robot, cuyo personaje principal, Adam Link, va a tener una historia más o menos continua a través de distintos números de la revista. Aquí una historia de éxito, con guión de Archie Goldwyn y dibujo de Al Williamson. Esta historieta es interesante porque narra una experiencia personal que alguna vez los autores tuvieron en una editorial independiente y cómo el director de dicha editorial se hacía cargo, entre comillas, de los méritos del trabajo que ellos hacían, asignándoselos a él mismo. Llegamos al incidente en el más allá, con guión de Archie Goldwyn y dibujo de Gary Morrow. Otro de los pocos casos de una historia de ciencia ficción que contiene este recopilatorio y que en general contenía Creepy, que cuenta una historia de viajes en el universo a través de bucle o túneles espaciotemporales que por esas vueltas del destino ponen a la tripulación de una nave que esperó 20 años para volver a recorrer el universo en una encrucijada. Aquí lo interesante sobre todo es el dibujo de Gray Morrow. Gray Morrow, que con sus aguadas, con su estilo, se acerca mucho al fotorrealismo. Hay algo aquí que pasa más por el cine que por la mera ilustración en dos dimensiones. Esto te cuenta sobre el talento superlativo de los ilustradores, que si bien a veces topaban con historias que tenían finales o eran algo naif y predecibles, no se quedaban en maravillar con su arte. Como te digo, Gray Morrow y su maravilloso fotorrealismo, que parece ser una película de ciencia ficción de los años 60. Esta historieta, este recopilatorio está ilustrado en blanco y negro, lo que sobreestimula también al lector, ya que hace ese matiz de oscuridad, agrava los movimientos de los personajes y los sitúa siempre en un espacio agónico. Otorgan esa claustrofobia y esa necesidad de situar la atención en los personajes más que en el entorno que pueden desviarlo.
en el horror o no que pueden estar sintiendo sus protagonistas cuando se topan con el destino que no les es tan afable o simplemente les depara una muerte inevitable. Aquí en Reunión de Monstruos tenemos el origen del tío Creepy. Otra vez con guión de Archie Goldwyn y esta vez con dibujo de Ángelo Torres. El castillo lúgubre, perdido entre las montañas siempre, como telón de fondo de sus historias. También muy cercano al cine, más que a la mera ilustración en 2 dimensiones. Más de Gray Morrow en El engendro maldito, con guión de Archie Goldwyn. Como esto parece más fotografía que mera ilustración. Como toma el juego de sombras y lo vuelve relieves. Maravilloso el trabajo de Gray Morrow. Y aquí otro ejemplo de lo que hace Gray Morrow con el guión de Larry Englehart en Ciudad Lunar. También una de las poquitas y escasas historias de ciencia ficción que contiene el número. En una luna que se prepara para ser colonia humana, pero como siempre en las historias de Creepy, nada parece tan sencillo. Mira aquí la ilustración. Muy de cuasi fotográfica. Y al final alcanzamos a leer también una de las colaboraciones que hizo Alex Todd con guión de Archie Goldwyn, una empresa muy fúnebre, que también se recopiló en el especial de Planeta de Agostini, Creepy, Alex Todd, y del que ya te conté algo más en este canal. El arte, el estilo, la propuesta de Alex Todd, como este tercer protagonista que no narra al inicio, sino que entra por un vestíbulo o algo así, se va insertando de a poco en la historia de estos dos. Basada en hechos reales de la Inglaterra del siglo XIX. Un par de funerarios que ve la oportunidad de vender cadáveres a las facultades de medicinas para mejorar sus ingresos. Y al final, el correo de Creepy, que también te invito a leer, ya que es bien interesante. Nos habla de cómo los lectores de la época analizan, divergen sobre lo que les parece o no para bien del contenido del futuro de la revista. Incluso hay una carta del gran Bernie Wrightson elogiando la propuesta de la revista, simplemente como un lector. La primera portada, como te decía, de Jack Davis. La segunda por el gran Frank Frazetta. Tercera, también la cuarta. Y la quinta. Todo el arte de el maestro Frank Frazetta. Y estas las tétricas tradiciones de Creepy. El lomo es un cómic en maxi formato, 20 por 27,6 centímetros aproximado, en tapa dura, el primero de 21 números, que
publicó o reeditó Planeta Cómic el año 2024 y que te invito a leer. Si bien algunas historias son un poco más naif, otras tienen giros bastante interesantes, el arte es lo que marca las maravillosas narraciones de Creepy. Como los autores divergen en sus estilos y con una propuesta muy interesante y cada uno la suya, van narrando los cuentos del inmenso horror que depara a sus protagonistas cada vuelta de la esquina. La recopilación de los primeros 5 números de Creepy aparecidos el año 1964, con un maravilloso staff de guionistas, pero un impresionante equipo artístico, y de la cual te recomiendo echarle una ojeada, ya que generalmente en estos tipos de coleccionables el número 1 siempre es el que tiene un precio promocional. Así que si te gusta, vas a seguir con los siguientes, si no, siempre te vas a quedar con un primer número con grandes historietas y a un buen precio. Y eso fue en Cómics Aquí Ahora, la reseña de Creepy número 1. Gracias por haber visto este video. Si te gustó, se agradece también tu manito arriba. Si quieres ver más, sería buena idea suscribirse. Y yo me despido y será hasta la próxima.